Gloria a Dios. Bueno, hermanos, pues vamos a leer la palabra de Dios. Vamos a mirar un tema este mes a manera de pregunta: ¿quién es Jesús? Así se va a llamar este mes el tema: ¿quién es Jesús? Y pues va a haber respuestas a esa pregunta de quién es Jesús. Y hoy vamos a mirar una primera respuesta: Jesús es el Salvador del pecador. Entonces yo pregunto y ustedes responden, hermanos: ¿quién es Jesús? Jesús es el Salvador del pecador. ¿Quién es Jesús? Jesús es el Salvador del pecador. Vamos a leer Evangelio según San Mateo, su capítulo 1, versículo 21, y ahí está la respuesta. Los niños pueden salir en orden, sin correr. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo, capítulo 1, versículo 21. Vamos a leer y después a orar. Dice así: unidos, hermanos, aunque la palabra parirá es correcta, hermanos, que está en la versión 1909, pero por situación de lectura vamos a leerla como "y dio a luz". Dice el versículo 21 del capítulo 1: y dio a luz un hijo, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Otra vez: y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Oramos. Padre nuestro, te agradecemos mucho todas las bendiciones que nos has dado, Padre. Gracias por tu iglesia, gracias por permitirnos estar una vez más aquí, Señor. Ahora vamos a escuchar tu palabra. Danos a cada uno tu bendición, Padre. Tú nos conoces por nombre, tú conoces en qué situación espiritual estamos cada uno. Te pedimos que nos bendigas con tu palabra y que cada uno pueda decir: Jesús es mi Salvador. Padre nuestro, en el nombre de Jesucristo, bendice a tu pueblo, bendice a cada uno, aún los niños que van a estar recibiendo su enseñanza, bendícelos. Usa la vida de los instructores, usa mi vida, Padre, para que pueda transmitir este mensaje, y dame lo que necesito, Señor, para que pueda hacerlo dentro de tu voluntad y con tu poder. En el nombre de Cristo y con acciones de gracias te pedimos todo esto, en el nombre de Jesús, amén. Pueden sentarse, hermanos, alabando a Dios. Gloria a Dios. Uno llevaba en la defensa de su carro, en el bumper, llevaba un letrero que decía: las Chivas son mis campeonas. Bueno, para que no se enojen los de la América, llevaba otro también en su bumper, pero de adelante: las Águilas son mis campeonas. Los demás equipos después. Pero había otro que decía así, llevaba un sticker que decía: Michael Jackson es mi ídolo. Pero había otro que tenía otro letrerito mejor que decía: Jesús es mi Salvador. Y eso es lo que vamos a aprender esto último en esta tarde: que Jesús es el Salvador del pecador. Lo dice aquí, hermanos: Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Este libro fue escrito, o es uno de los 4 evangelios, y fue escrito por Leví, que era publicano, un hombre que cobraba los impuestos, pero más tarde se le llamó Mateo. Jesús lo salvó de los pecados, de sus pecados, y entonces, hermanos, en agradecimiento y por amor, él decidió seguirle y se convirtió en un apóstol. Este libro lo escribe destinado a los judíos para demostrarles que Jesús era el Mesías, el ungido. Alabado sea Dios. El soberano que decía la profecía en el Antiguo Testamento, y ya habla muchas citas del Antiguo Testamento, más o menos 60 referencias respecto a la profecía del Antiguo Testamento que habla de Jesús. Ya que los judíos, hermanos, ellos creían
en lo que los profetas decían acerca de que un día vendría un Salvador, un libertador. Aunque ellos estaban esperando o tenían en su mente, de que iba a ser así un hombre como el rey David, que iba a tener sabiduría, poder, e iba a restaurar otra vez la gloria económica, política y militar de Israel. Y hermanos, ellos esperaban ese gran libertador, ese gran Salvador. Pero hermanos, el reino de Jesús no era de este mundo, y Él lo dijo. Su reino, hermanos, era espiritual. Y claro, un día lo va a establecer en esta tierra, pero será en los años futuros. Pero Jesús vino, hermanos, a establecer su reino, pero en los corazones. Alabado sea Dios. Y comienza este evangelio hablando de la genealogía de nuestro Señor Jesucristo, y precisamente comienza desde el rey David. Y comienza así: libro de las generaciones de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob, y Jacob engendró a Judá y a sus hermanos. Apenas ahora que estuve en México, un hombre conocedor del evangelio, pero también ha leído muchos libros de filosofías humanas, me decía, así era, decía, la tierra, no es redonda. La tierra no es redonda, es plana. Y le digo, ¿y de dónde sacaste eso? No, dice, y comienza a explicarme. Le digo, con la Biblia te demuestro que la tierra es como un globo. Y se queda, ¿a poco dice eso la Biblia? Sí. La Biblia dice que cuelga, hermanos, como un globo la tierra, y que Dios la sostiene. Y se quedó sorprendido. Pero otra cosa que me decía ese hombre: el pueblo de Israel no existe. No existe, dice. Nos lo han metido en la cabeza. Le digo, no cabe duda que las filosofías las muchas palabras y filosofías te han perturbado la mente, porque tú conoces el evangelio, le digo, y le estás metiendo a la cabeza muchas cosas que no son correctas. Dice, ¿cómo van a saber los judíos que vienen de cierta familia y que son del pueblo de Israel? Hermanos, y les digo esto porque aquí en este capítulo habla de los ascendientes de Jesús. Aquí dice, por ejemplo, dice la generación de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob, y Jacob engendró a Judá, a sus hermanos, Judá engendró a Tamar, etcétera, hasta que llega a José y a María. Y es que principalmente es Dios, hermanos, que en su palabra tiene esas listas de genealogía, y a veces unos nombres que son difíciles de pronunciar, y a veces pudiéramos decir listas aburridas, pero no, están allí porque son muy importantes, hermanos. Y en este caso demuestran que Jesús sí viene según la sangre del rey David, y al rey David se le dieron grandes promesas, que su descendencia, hermanos, su descendencia tendría un rey, pero ahí ya se le hablaba de un rey eterno, que un humano no puede ser eterno. Entonces se está refiriendo a nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo fue engendrado por obra del Espíritu Santo, pero hermanos, sí tuvo esa naturaleza también humana dada por María, y hermanos, y que venía de la descendencia del rey David. Entonces, esto es importante. Aparte, en segundo lugar, los judíos, hermanos, son tan cuidadosos de sus ascendientes, de saber de dónde vienen. Cada uno de ellos actualmente, sobre todo los ortodoxos, los conservadores, ellos saben, hermanos, de dónde vienen, de qué tribu son. Si un judío no sabe de qué tribu es, hermanos, no es judío. No es judío. Y es judío solamente, hermanos, si viene de madre. No de padre, de mamá. ¿Sí? Gloria a Dios por las mamás. Aunque no nos guste, varones. Gloria a Dios por las mamás.
Bendito sea Dios. Y cuando llegamos a este versículo, hermanos, encontramos allí a José, que se da cuenta que María está embarazada. Ya estaban en el desposorio. El desposorio era el matrimonio. Pero el matrimonio en la tierra judía, en los judíos, en ese tiempo estaba en dos pasos. Primero, el desposorio. Era algo serio. Era algo, hermanos, ya de mucho compromiso. Pero ya el segundo, era un tiempo para conocerse. Y ya el segundo paso era el día de la boda, en el que ya en el desposorio lo único que faltaba era que no se juntaban físicamente. No tenían intimidad sexual. Hasta el día de la boda. Y ya estaba consumado el matrimonio. Pero José se encuentra, hermanos, de que está en el desposorio, está comprometido con María, para él hermosa, pura y limpia. Pero de repente se da cuenta que está embarazada. Pero José tenía una característica. José era hombre justo. Según la ley, María merecía ser apedreada y entonces morir. Pero como José era justo, no la iba a acusar. Dice la Biblia que él quiso dejarla en secreto. Posiblemente se iba a ir a otro pueblo a vivir. O a lo mejor en familia se iba a romper ese compromiso. Pero hermanos, en eso él estaba pasando esa situación muy difícil, me imagino, y ustedes también imagínense. En ese momento, hermanos, Dios le habla a José. Él no quería infamarla. Él quería dejarla secretamente, y entonces Dios le habla a José por medio de un ángel. Alabado sea Dios. Era un asunto tan importante. Entonces Dios envía a su mensajero, y ese ángel le dice: José, hijo de David, no temas de recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Alabado sea Dios. Y le dice lo siguiente, versículo 21, donde dimos lectura: y dará a luz un hijo. ¿Sí? Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. En ese tiempo el pueblo de Israel, hermanos, estaba en una situación terrible. Políticamente, militarmente, estaban los malvados romanos, hombres de frente dura y corazón duro, también eran crueles. Tenían subyugados, oprimidos a Israel. Les cobraban impuestos y los humillaban. Si un soldado, hermanos, tenían batallones, asentamientos de soldados en muchas ciudades. Y eran hombres malvados, perversos. Aparte el impuesto que les estaban cobrando. Ellos esperaban que viniera, se levantara allí un líder, hermanos, y armara un ejército y se levantara contra los romanos y los venciera para que ellos fueran libres. Muchas veces tomaban a las muchachas, las violaban los soldados romanos. Otras veces, si les gustaba por allí un animal, un borrego, una borrega, los tomaban y se la hacían barbacoa. Si iba por ahí el soldado llevando su equipaje, o llevaba algo allí que tenía que llevar a otro lugar, tomaba por allí a un anciano: llévame esto hasta allá. Hermanos, es una cosa horrible. Ellos esperaban entonces que se levantara por ahí un joven ungido por Dios, puesto por Dios, y que fuera valiente y diera la vida para libertarlos a ellos. Pero Dios tenía algo mejor para ellos, hermanos. Jesús, hermanos, vino a humanizarse, pero para libertarlos del pecado. Alabado sea Dios. Jesús significa, o es una palabra que proviene del hebreo, de la palabra Yeshua, que significa salvación. O sea, Jesús, el nombre de Jesús significa
salvación. Es el equivalente a Josué, pero en el Antiguo Testamento. Y significa lo mismo, salvación. Jesús, hermanos, es la forma o la palabra griega, no hebrea, sino griega. Acuérdense que ya en los tiempos de Jesús, el griego, hermanos, se hablaba por todo ese mundo antiguo. El griego era como hoy el inglés, un idioma hablado en muchos países. Entonces Jesús es la palabra griega del nombre Yeshua, que es el hebreo, y quiere decir, aparte de salvación, quiere decir Dios es ayuda. Bueno, son muy bonitos estos significados. Diríamos que Jesús significa ayuda de Jehová o Salvador. Gloria a Dios. ¿Y qué es un Salvador? Bueno, la palabra salvar significa librar. Mire, escuchen bien esto. Significa librar a una persona de una amenaza, de un peligro o de una condición desdichada. La condición del hombre pecador, hermanos, aunque dice, soy feliz tomando, adulterando, mintiendo, violentando, soy feliz, no es cierto, no es cierto. He escuchado a muchas personas decir, cuando hacía el pecado, cuando hacía la maldad, era feliz mientras la hacía, sentía placer. Pero ya después que me apartaba a la soledad o me iba a mi cuarto, era el hombre más infeliz. Y es que la condición del pecado, hermanos, no es una naturaleza para la cual fuimos creados. No. Esa condición, para eso Dios no creó al ser humano. Esa condición de pecador es una condición de desdicha. Pero también es, hermanos, una condición donde está amenazada la eternidad del hombre, porque está a las puertas, hermanos, de ser condenado al castigo eterno. Está en un peligro. Salvar entonces es librar de esa condición de desdicha, de peligro, de amenaza. También significa solucionar un problema grave o una situación difícil. Y hermanos, de la condición de pecado, de desdicha, de peligro, solamente Jesucristo salva. Él es el único que puede salvar. No hay nada, no hay otra persona. La Biblia dice, en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos, solamente en Cristo. El pecador es aquel que viola los mandamientos de Dios, que no los obedece. Pecado, hermanos, es la transgresión, la desobediencia a los mandamientos de Dios. Entonces, pecador es aquel que viola los mandamientos de Dios. Y la Biblia dice que todos somos pecadores. La Biblia dice que no hay justo ni aun uno. Yo no puedo decir tú pecador. Bueno, aunque hay dos clases de pecador. Está el pecador, hermanos, que no le ha pedido perdón a Dios, y está el pecador perdonado. Hay dos clases de pecadores. Pero la Biblia dice que todos hemos pecado, que todos, por lo tanto, todos hemos sido destituidos del cielo, de la presencia de Dios, de la gloria de Dios. Pero Jesús, hermanos, es el Salvador del pecador, aleluya. Y más importante, que cada uno podamos decir, Jesús es mi Salvador. Él me ha librado de esa condición de pecado, de miseria, de esa condición de peligro en la cual mi alma estaba en peligro. Al ir al infierno, o al irme hundiendo más, al estar en esa situación de infelicidad, de desdicha. Pero solo Jesús,
¿Quién es Jesús? Jesús es el Salvador del pecador. Pero más bonito, Jesús es mi Salvador. Vamos a mirar algunos ejemplos en la palabra bendita de Dios. Les invito para que abramos la Biblia en este mismo Evangelio de San Mateo, su capítulo 8. Gloria a Dios. Capítulo 8, versículos 1 al 3. 8, 1 al 3. Dice así, hermanos: y como descendió del monte, le seguían muchas gentes. Y aquí un leproso vino y le adoraba, diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Y extendiendo Jesús su mano, le tocó, diciendo: quiero ser limpio. Y luego su lepra fue limpiada. Alabado sea Dios. Aquí miramos, hermanos, la historia cuando Jesús limpia a un leproso. La lepra es una enfermedad incurable, era una enfermedad incurable y aún actualmente incurable. Pero en el contexto, hermanos, aquí de que se está hablando y en los tiempos bíblicos y en el pueblo de Israel, la lepra, un leproso significa que había pecado. Imagínense, hermanos, pecaba y le venía un castigo. Y algunas veces la lepra. La lepra, hermanos, es como... es algo que va pudriéndose la carne y se va cayendo. Algunos han tenido la oportunidad de estar en un leprosorio. Es algo terrible ver a un leproso ya en una etapa avanzada. Aparte del olor y del aspecto que da su cuerpo. En los tiempos bíblicos, un leproso era un esclavo sin derechos. Un esclavo de la enfermedad, un esclavo de su pecado, porque la lepra también es tipo de pecado. No se le daba buena comida, sino se le aventaba de lejos la comida, como a los animales bravos que no se les puede acercar. Eran aislados, eran echados fuera de la ciudad. No tenía una casa donde vivir, una cama donde recostarse. No podían vivir con los demás en sociedad, no, porque era contagiosa la lepra. Y en la ley decía que se les debía, hermanos, aislar. Y entonces estaban allá afuera de la ciudad con otros leprosos. No se le daba buen trato. Tampoco no tenían una familia, se les aislaba de la familia, estaban allá. Hermanos, espiritualmente era un desdichado. No podía estar ni acercarse al templo, imagínense. No podían acercarse al templo. No podía participar del culto, mucho menos de las fiestas que se celebraban o de las bendiciones que Dios derramaba allí en el templo. No podían ser merecedores. Estaban allá fuera de la ciudad, hermanos, donde estaban los demás leprosos. Era un esclavo del pecado, el leproso. Pero, hermanos, este leproso, dice aquí la Biblia que un leproso vino y le adoraba a Jesús, este leproso. Que decir que lo reconocía que era Dios, y le hizo una petición: Señor, si quieres, puedes limpiarme. No le exigió, fue muy humilde. Él sabía que Jesús, hermanos, que Jesús no tenía la obligación de limpiarlo. Él no está diciendo aquí: sáname. No, Él está diciendo: límpiame. Y eso es muy importante. Para que Dios se convierta en el Salvador mío, necesito decirle: Jesús, límpiame. Pero no está hablando ahí de una limpieza exterior. Se está hablando, hermanos, de la limpieza del espíritu. Sálvame.
líbrame de esta condición miserable, de esta condición peligrosa, de esta desdicha. Alabado sea Dios, límpiame. Y hermanos, dice la Biblia que Jesús extendió su mano, le tocó. Eso estaba prohibidísimo, tocar a un leproso. Y hermanos, le sanó. Alabado sea Dios. Bendito sea Dios. Dice, su lepra fue limpia. Alabado sea Cristo Jesús. El esclavo del pecado, hermanos, su conciencia se mancha. Su espíritu, su alma están así como hermanos, como la lepra. Está podrida, y dice la Biblia que desprenden un olor a muerte, hediondo, horrible. Cuando el hombre está en pecado, está en esa condición. Posiblemente ese pecado nadie lo sepa, ni la esposa, ni el esposo. Pero hermano, su espíritu está sucio, corrompido. Y aunque delante de la gente se pueda mostrar feliz, delante de sus amigos, de sus amigas, como que es feliz, es dichoso, pero no, esa es una condición de desdicha. Su alma está malolienta, putrefacta. Está en una condición terrible. Cuando sus pensamientos son sucios, sus sentimientos son sucios, es esclavo del pecado y está en una triste condición. ¿Y quién lo podrá librar de ahí? Hay alguien, se llama Jesús. Se llama Jesús, y que retumbe, hermanos, por los cuatro cabos de la tierra. Jesús es el Salvador. Jesús lo limpió, aleluya, lo salvó de su triste condición. Y hermanos, cuando lo limpió, pues le restituyó la salud, le restituyó sus derechos. Ahora tenía una mesa para comer. Ahora ya no estaba en esa condición de desdicha, aunque comía, pero es que feliz. Aunque esté pasando una situación adversa, pero su alma ha sido salva. Su alma está en las manos de Jesús. Puede dormir tranquilo, puede vivir en paz, aleluya. Tiene comunión con los hermanos, tiene una familia, puede ir al templo, puede gozar de las fiestas y sobre todo puede gozar de la presencia bendita del Espíritu Santo, aleluya. Es salvo, es salvo. Ya no vive en esa condición de desdicha, no. Es feliz, aleluya. ¿Cuántos pueden ser o cuántos son felices? Porque Cristo es su Salvador, porque Jesús es su Salvador. Alabado sea su nombre. Otro ejemplo, vamos a ver. Evangelio según San Juan, capítulo 8. Bendito sea Dios. San Juan capítulo 8, sus versículos 10 y 11. San Juan capítulo 8, versículos 10 y 11. Unidos, hermanos, dice así: y enderezándose Jesús y no viendo a nadie más que a la mujer, díjole: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te ha condenado? Y ella dijo: Señor, ninguno. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Alabado sea Dios. Jesús salva a una mujer pecadora, porque las mujeres también son pecadoras, no solo los hombres. No solo los hombres. Esta mujer había sido encontrada en la cama adulterando con un hombre. Imagínense la vergüenza. Estamos hablando de aquellos tiempos. Hoy encuentran a alguien en la cama, a veces la esposa lo encuentra con otra mujer y sin vergüenza. No tienen vergüenza, pero es vergonzoso.
Pero algo más, tenía dos problemas esta mujer: la vergüenza ante la gente por lo que le encontraron, y luego en la ley de Moisés decía, así decía la ley de Moisés, y la ley de Moisés, hermanos, se aplicaba ante las cortes civiles, las cortes, pues sí, del pueblo. La sentencia para la mujer era la muerte, apedrearla. Entonces, cuando la encuentran esta gente, muy religiosa, por cierto, la gente, y la llevan a Jesús. Jesús, hermanos, es santo, aleluya. Tire sobre ella el primero la piedra. Escribe y comienza, se inclina, se agacha y comienza a escribir con su dedo en tierra. Algunos se han atrevido a especular y a decir que estaba escribiendo los pecados de todos ellos. ¡Qué vergüenza! Y se fueron alejando. Los más viejos se van primero y luego los jóvenes. Y allí en esa calle, hermanos, en un lugar sencillo, donde el piso seguramente era de tierra, no sé qué horas eran del día, cuando ya todos se han ido, cuando ya solo queda la persona sola con el Dios que la conoce, cuando ya se cierra la puerta y nadie más está, y solo hay una mirada escudriñadora que sabe todo lo que hay en nuestra vida, y le dice: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Dónde están los que te querían matar? ¿Dónde están los que te producían vergüenza? ¿Dónde están los que te acusaban? ¿Dónde están los que te humillaban? ¿Dónde están los que te producían esa condición tan triste? Dice: Señor, todos se han ido, no ha quedado ninguno. Y allí en esa intimidad, en esa cercanía, donde está solo Dios y el hombre, seguramente esa mujer humillada, mientras todos estaban yendo y Jesús estaba escribiendo en tierra, ella estaba sintiendo el perdón de Dios. Su vergüenza se estaba yendo, su culpa se estaba quitando por el terrible pecado que había hecho. Comienza a recibir la paz de las puertas del infierno, comienza a retirarse de esa infelicidad que había vivido, aunque había vivido en pecado y nada había disfrutado. Comienza a sentir en ese momento, mientras Jesús escribe en tierra, y escucha esas palabras hermosas: ni yo te condeno, ni yo te condeno. O sea, te perdono, soy tu Salvador. Te libro de esa condición de desdicha. Yo te saco, cambio tu vida, ni yo te condeno. Pero le dijo algo: vete y no peques más. Alabado sea Dios. Jesús es el Salvador y libra, hermanos, de esa condición de pecado, de desdicha. Cuando Él dice no te condeno, no significa que somos inocentes. No somos inocentes, somos pecadores, pero Él nos declara justos, porque Él paga la consecuencia. Él es el que muere en la cruz del Calvario. Él muere en nuestro lugar. Él paga el precio de Él paga nuestra sentencia, lo que nos da el juez, hermanos, que es el Padre. La condena que nos da, Él la paga en la cruz del Calvario. Él muere, porque la Biblia dice: la paga del pecado es muerte. ¿Sí? Mas el regalo de Dios es vida eterna. Y entonces Él tiene ese poder, esa autoridad. Nadie puede perdonar pecados. Nadie puede ser el Salvador. A veces la esposa dice: tú eres mi Superman, mi Iron Man.
tú eres no sé quién, y mira el más, aunque te bien panzón, tú eres mi Iron Man. Pues será para ella, sí, pero hermano, nadie puede ser el salvador del mundo. Perdón, hermanos. 5 dedos me apuntan, 4 me apuntan hacia acá. Entonces, hermanos, no puede, nadie puede ser el salvador, nadie puede librar de la condición del pecado, hermanos, y mucho menos de la vergüenza. Oyes, le dicen al hombre que fue salvo, que Cristo es su salvador. Oyes, ¿y tu vida pasada? Sí, nos acordamos, hermanos. No nos hagamos. Que no pase como el borracho que dicen que dan los blackouts, las lagunas mentales, y ya no se acuerda. Otro día no se golpeó a la esposa, atropelló a este otro, y bueno, a lo mejor sí le pasa eso ya cuando está en una situación ya de alcoholismo. Pero hermanos, algunos dicen solamente eso para escaparse de la vergüenza que les da otro día, pero sí nos acordamos, hermanos, y hasta cierto punto nos da vergüenza. Mi hermana, ya en situaciones no de pecado, sino de que pues como muchachitos, niños, me acuerdo, hermanos, que luego nos aventábamos pedradas, más cuando ella tenía un novio, pues yo le aventaba pedradas al novio en alguna ocasión, pues creo que sí le pegué. Ya le pedí perdón a Dios. Y entonces ella viene y me avienta otro, no, me pega en el mero talón. Y algunas ocasiones de niños, y ya hoy me pregunta, dice, Obed, dice, no, ¿te acuerdas tú cuando me hiciste eso? No me acuerdo, pues sí me acuerdo. No me acuerdo, dice, porque no te conviene, ¿verdad? Pero sí nos acordamos, hermanos. Pero ¿saben qué pasa, hermanos? Ya no nos afecta, ya no nos duele. ¿Sí? Ya no nos duele porque Cristo nos ha perdonado. Ya nos sentimos, nos da hasta cierto punto vergüenza, pero la conciencia ya no nos afecta. Nuestra conciencia ha sido ya libre, ha sido limpia. Sí, ya no vivimos con ese peso de conciencia, hermanos. No, ya no. Es terrible vivir con el peso de conciencia, es terrible. Porque, hermanos, cuando la conciencia está manchada, está triste, el hombre no es feliz, en pecado, el hombre no es feliz. Pero cuando Jesús nos perdona y nos salva, hermanos, somos libres de la culpa. Somos libres, aleluya. Bendito sea Dios. Y hermanos, termino con otra historia bíblica de un hombre llamado Zaqueo. Zaqueo, alabado sea Dios, cuando el Señor Jesús llega a su casa, a la casa de Zaqueo, él era un hombre publicano, principal de los publicanos. Los publicanos, pues eran ladrones, hermanos, pero eran los que cobraban el impuesto de los romanos. Pero robaban, humillaban, eran injustos. Y este hombre era rico, era el jefe, pues de los ladrones. Era el jefe de los que cobraban la cuota. A la gente pobre muchas veces le exigían cobros que pues no podían o eran muy pesados. Y dice la Escritura que un día él quiso ver a Jesús y se subió, porque era bajito de estatura, él era un chaparrito. Y como no podía entre la multitud que seguía a Jesús, porque mucha gente seguía a Jesús, no crean que 10, 40, 30, no, hermanos, eran cientos, miles. Entonces él se subió a un árbol y ahí está mirando a Jesús. Pero es que su alma, hermanos, estaba cansada. Su alma estaba, hermanos, llena de infelicidad. Él ya seguramente no quería vivir en esa vida de pecado. Ya estaba hastiado, ya estaba cansado. Y en su corazón sí había un deseo, hermanos,
de ser bendecido a Jesús, por Jesús, porque seguramente él había escuchado que Jesús, hermanos, daba enseñanzas, prédicas, hermanos, y muy bonitas, donde la gente estaba recibiendo, aparte de sanidad, los enfermos estaban recibiendo bendición, las vidas estaban siendo transformadas, el borracho estaba siendo transformado, el abusador, el violento, el mentiroso, el grosero, estaba siendo transformado. Entonces él quiere ver a Jesús, y cuando lo vea, y cuando él va pasando Jesús, hermanos, él trepaba allá arriba del árbol, ve a Jesús, y Jesús levanta su cabeza hermosa, su mirada hermosa, y lo ve y le dice: Zaqueo, bájate de ahí, porque hoy voy a ir a tu casa. Alabado sea. Imagínense qué palabras tan bonitas. Se baja, por donde hasta se raspa ahí el ombligo, hermanos. ¿No les pasó de niños algunos trepadores de árboles? Cuando lo andaba picando una avispa allá arriba, se bajó, hermano, se presenta a Jesús y lo lleva a su casa. Y estando allí en la casa ya, hermanos, Zaqueo, Jesús le dice, Jesús dice estas palabras en público: hoy ha venido la salvación. Es que ahí estaba el Salvador, hermanos, y aquí está el Salvador en esta tarde, aleluya. Hoy ha venido la salvación a esta casa. ¿Cómo es eso? Pues allí estaba el Salvador. Entonces, al estar en esa casa, había llegado el Salvador, había llegado la salvación a esa casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Y voy a esto, hermanos. Cuando Jesús salva, hay resultados, hay cambios. Cuando Jesús es el Salvador de una persona, se nota. Sí, hermanos, se nota. Si este árbol es de manzana, ¿qué fruto va a dar? Manzanas. Si este árbol es de tunas, ¿qué fruto va a dar? Tunas. No le demos vuelta al asunto. ¿Se entiende, hermanos? Si Jesús es su Salvador, hay frutos, frutos buenos. No, pero es que yo soy el que en la iglesia, el que canto más bonito. Pues así cante más bonito. Yo soy el que en la iglesia pongo el billete más grande. Así lo ponga el más grande. Yo soy el pastor de la iglesia. Yo soy el obrero. Yo soy el que tengo tal lugar. Eso tiene que haber frutos. Miren lo que hace Zaqueo. Dice que Zaqueo dijo: Señor. Zaqueo ahí recién nuevecito, hermanos, acababa de Jesús de llegar a su casa, y dice Zaqueo: Señor, le dice a Jesús: Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Era rico, este Zaqueo era rico. La mitad de mis dones, de mis bienes doy a los pobres. O sea, si tenía 1,000,000 de iba a dar medio millón. Si tenía, hermanos, algunas otras cosas, iba a dar la mitad. La mitad de mis bienes doy a los pobres. ¿Quién puede hacer eso? Solo cuando Cristo llega al corazón. Cuando el otro, hermanos, es como piedra. Ni aunque le den martillazo, suelta $2 para la ofrenda. Para las promesas pro templo, ni aunque le aprieten. Bueno, a veces como la esponja, le aprietan y suelta el agua, ¿verdad? Pero en la medida de que le aprieten, suelta. Este hombre, hermanos, no podía, pero cuando Cristo llegó, dice, la mitad, o sea, se llenó de amor a los pobres. La mitad de mis bienes doy a los pobres. Y algo más, mire: y si en algo he defraudado a alguno, o sea, si le he robado, y que si era mano larga, 5 fingers, dice. Sí, hermano, era 5 fingers. Para decirle más cómodamente al ladrón, ¿verdad? Si en algo he defraudado a alguno, si en algo he robado a alguno, lo devuelvo con el 4 tanto. Alabado sea. En la ley de Moisés decía, hermanos, así estaba establecido. En la ley de Moisés decía que el que robara una oveja tenía que pagar 2 ovejas. Si robaba $1,000, tenía que pagar 2,000. Esa era la ley de la restitución. Pero este está yendo más allá, fíjense. Este está yendo más allá.
Fíjense la obra que Dios hace. No dice solamente voy a cumplir con darlo lo doble. Si los he robado, yo le voy a dar 4 veces tanto. Yo creo que rápido, ¿verdad? Hay un abogado ahí, una lista grande para que le den su recompensa, 4 tantos. Esta obra solo Dios. Hermanos, hay frutos. Miren, cuando Dios es su Salvador, hermano, ya no anda adulterando, no. Ya no anda robando, ya no anda de grosero, ya no anda de chismoso, de chismosa. Perdón, de comunicativa. Comunicativo. Ya no anda de idólatra. No, hermanos, no nos engañemos. Jesús es mi Salvador. Mis pecados son perdonados. Jesús, yo te amo. Jesús, yo te amo. Mis pecados son borrados ya. Mis pecados son borrados ya. Mi Jesús los sepultó en la cruz. Alabado sea Dios. Hermano, hermana, ¿está usted en esa condición de pecado? Violentando, quebrantando los mandamientos del Dios justo. Dios no le da la vida para eso, no. Esa no es su condición natural. Esa es una condición de desdicha, de infelicidad. Aunque usted muchas veces dice que se goza por un momento, pero en esta noche, en esta tarde, el Dios Salvador está aquí y quiere libertarlo de esa condición peligrosa, de esa condición de infelicidad, de desdicha. Jesús quiere ser su Salvador. No se engañe, no se engañe. Mire, además esa condición le ha producido vergüenza, le ha producido culpa. Usted lleva una conciencia muy negra. Usted lleva una conciencia sucia. Usted lleva una conciencia corrompida. Y aparte una carga. Es que la justicia divina lo persigue por todos lados. Y mire, le ha hecho de una manera, le ha hecho de otra, pero no ha podido usted tener paz. No ha podido tener tranquilidad. No ha podido tener libertad. Pero en esta tarde Jesús de Nazaret está aquí y lo está invitando por medio de su palabra para que venga a Él. Y Él le quiere quitar toda esa vergüenza que le ha producido el pecado, toda esa culpa que le ha producido su maldad, su desvío de la voluntad de Dios. Él lo quiere libertar. Él quiere que venga a Él, no para acusarlo. Hoy Él quiere decirle: levántate, ni yo te condeno, ni yo te condeno, yo te perdono. Pero hermano, si Jesús es su Salvador, hay que manifestarlo con frutos. No se engañe, no se engañe. Si está pecando, o usted, Jesús no es su Salvador. Si vive un estilo de vida de maldad, de perversidad, de cosas que no le agradan a Dios, Jesús no es su Salvador. Usted necesita hoy necesita decirle: Jesús, quiero que seas mi Salvador, y que tu poder y tu presencia en mi vida produzcan fruto, buen fruto. No se engañe, hermano, no se engañe, hermana. ¿Es o no es Jesús su Salvador? Porque tiene que haber resultado en su vida. Su vida tiene que estar transformada. Su vida tiene que tener frutos de que Jesús es su Salvador. Hoy contéstese esta pregunta: ¿quién es Jesús para usted? No para el mundo. Jesús les dijo: ¿quién? ¿Quién dicen ustedes que soy? Unos dicen que eres Jeremías, otros que algún otro profeta, otros que hasta que San Juan. No, dice, pero para ustedes, ¿quién soy? Y Pedro, hermanos, lleno de la revelación de Dios,
se dirige a Jesús y le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Aleluya. ¿Ha escuchado usted en esta tarde que Jesús es el Salvador de los pecadores? Pero puede decir usted: Jesús es mi Salvador. Si Jesús es su Salvador, hoy dé gracias a Dios, hoy dé gloria a Dios, hoy dé alabanza a Dios. Aleluya. Porque Cristo lo ha libertado. Jesús lo ha libertado de esa condición de miseria, de infelicidad, de culpa, de vergüenza. Y hoy gócese y dele gloria a Dios. Dele gloria a Dios, porque Jesús es su Salvador. De pie cantemos este coro. Está Jesús. Cierre sus ojos y dígale: Jesús, aquí está mi vida. Dígale: Jesús, perdóname. Abra sus labios y dígale: Jesús, quiero que seas mi Salvador. Dígale, abra su corazón y dígale: Jesús, quiero que seas mi Salvador. Dígale: soy pecador. Dígale: no he sido feliz, he sido un desdichado, he sido una persona que te ha ofendido y te pido perdón. Y quiero que hoy seas mi Salvador. Él está aquí, Él está escuchando su oración. Él está escuchando su oración. Hoy está usted en la presencia de Jesús. Hoy está en su presencia solamente usted y Él. Él no le condena, Él no le señala. Él está diciendo: ni yo te condeno. Él está perdonando. Hoy Él está perdonando. Vamos a orar por usted. Padre nuestro, en el nombre de Jesús,
Bendiga, Señor, tu pueblo, cada uno de los que han escuchado tu palabra. Padre celestial, aquel que no te conoce como su Salvador, aquel Padre que está en una condición de desdicha, de miseria en el pecado, ven a perdonarle, ven a quitar su culpa, ven a quitar su vergüenza, ven a quitar, Señor eterno, ese estilo de vida. Ven a perdonarle, ven a perdonarle, ven a salvarle, y que su vida pueda ser salva. Y sé tú su Salvador, Padre celestial. Los que han pasado aquí al altar, ayúdalos, bendícelos, sálvalos. Si alguno está batallando con el pecado, Padre, dale la victoria y el poder tuyo para que pueda vencer el pecado, para que pueda tener ese fruto hermoso de hacer tu voluntad y pueda tener esos frutos buenos, Padre, que manifiesten que tú eres su Salvador. Toma la vida de los que han pasado aquí al frente, ayúdalos, bendícelos y dales de tu gracia, Señor, y que se levanten bendecidos por ti, se levanten llenos de tu paz, llenos de tu salvación, Padre. Y al que quedó en su lugar también bendícele y dale de tu gracia, Padre celestial. Señor, muchas gracias te damos por tu bendición. Gracias por ser nuestro Salvador. Gracias, Padre, por habernos permitido venir a tu casa. Y ahora que vamos a ser despedidos, despídenos en paz y llévanos con bendición, Padre, al lugar donde hemos de ir. Que la gracia de Cristo, el amor de Dios Padre, la comunión y participación con el Santo Espíritu sea con todos nosotros para siempre, jamás. Amén.